El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad el tema, la cultura de paz, la resolución alterna de conflictos y cómo podemos mejorar como sociedad para evitar hechos violentos. Para ello me acompaña el maestro Juan Carlos Torres, quien es un experto en temas de cultura de paz, sana convivencia, prevención de la violencia. Además es director de el posgrado y de las maestrías en prevención de violencia y cultura de paz de la Universidad Don Bosco. Un amigo de este programa, de este foro, a quien siempre recurrimos para poder tener ese conocimiento especializado y poderlo llevar a ustedes para ayudar, fortalecer, prevenir y llevar también ese conocimiento a la sociedad salvadoreña. Gracias, maestro Juan Carlos, por aceptar mi invitación y reencontrarnos. Ricardo, gracias por la invitación y un saludo a la población, a las personas que nos van a sintonizar. Pues agradezco la invitación, pues Ricardo es un referente en los temas de criminología. Yo siempre estoy pendiente de sus publicaciones porque nos ayuda a entender algunas aristas del fenómeno de la violencia que a simple vista no se logran comprender. Hoy vamos a hablar de cultura de paz y es una cosa que los salvadoreños no hemos asumido con tanta seriedad como se debió después de los acuerdos de paz o de esa negociación que hubo de paz. Desde ese momento se abandonó el tema, solo pensamos que íbamos a vivir en paz, como que iba a caer del cielo la paz, pero realmente nos ha costado mucho llegar a interiorizar la paz. Maestro, la Universidad Don Bosco se ha caracterizado por lanzar una serie de programas, estudios especializados, posgrados, maestrías en prevención de violencia y cultura de paz. Cuando ustedes lanzan este tipo de programas, era muy audaz, muy arriesgado, porque no existía tampoco la cultura para estudiar esa formación tan especializada. Luego ya de algunos años que me recuerdo nos encontramos precisamente en un programa de televisión y me compartía toda la proyección que llevaba, cómo han avanzado en esta hoja de ruta que se habían trazado por brindar este aporte a la sociedad salvadoreña. Bueno, creo que primero cuando dos amigos se encuentran siempre entra la nostalgia del punto de partida de una relación, de una amistad. Yo creo que ese fue un tema importante. Yo venía hablando de prevención de violencia y de cultura de paz, bueno, desde la pastoral juvenil, tengo una vocación para trabajar en el tema, y cuando hablamos de criminología fue como entendernos, porque son diferentes etapas que una cosa podría llevar a la otra. Si no se hace prevención de violencia, si no se tiene un ambiente de cultura de paz, las expresiones de violencia terminan en homicidios, en actos criminales. Por eso cuando se lanzó la maestría en políticas para la prevención de violencia juvenil en cultura de paz, se pensaba en esa vocación, el método preventivo de Don Bosco, el adelantarse a los sucesos antes de que un muchacho, un joven, cometa una falta a la ley o que complique su vida. Por eso es mejor preparar a las personas, a los expertos, para que se anticipen, para que entiendan y vean las amenazas, los riesgos, pero también esas actitudes, esas tendencias a la violencia y poder estudiar los fenómenos que ayudan a prevenirlo, los factores de protección, los factores que cimentan y que son la base para una sana convivencia. También tenemos una cátedra de cultura de paz donde intentamos hablar de paz, porque para prepararse, para hablar de paz hay que prepararse para la paz, ¿verdad? Eso es una regla lógica. Maestro, conozco el programa,
conozco muchos de las y los maestrantes que han surgido de esta carrera, pero ¿cuáles son los principios filosóficos de la maestría? ¿Cuál es la enseñanza también que la Universidad Don Bosco, a través de toda su filosofía de amor y de servicio, quieren llevar a la sociedad salvadoreña? En el sentido de la filosofía o de los marcos de los ámbitos de convivencia que nosotros, en lo cual está basada nuestra currícula, el gran marco es la seguridad humana. Sin seguridad humana no hay desarrollo, no hay convivencia. Entonces, dentro de ese enfoque de seguridad humana hay diferentes enfoques, y el principal es el enfoque de cultura de paz, el de derechos humanos, el de juventud también, y el de convivencia. Basados en esos enfoques determinamos los ámbitos a los cuales les vamos a dar prioridad, y son dos ámbitos importantes. Uno que tiene que ver con el diseño y la evaluación de políticas públicas encaminadas a la juventud, a la prevención de violencia y a la paz. Y también está el otro ámbito, que es el ámbito donde se dan las herramientas técnicas para la intervención de estrategias y programas y proyectos de prevención de violencia. ¿Cómo podemos definir lo que es la paz? Porque creo que también nosotros como sociedad hemos estado quizás un poco tergiversando el concepto por el marco de referencia que usted hacía de la firma de los acuerdos de paz. Hemos posiblemente confundido o tergiversado lo que es paz. Bueno, la paz en su concepto básico es armonía. Eso es, armonía, el equilibrio que tiene que ver con la convivencia. Pero el concepto ha evolucionado. Y entonces ahora hablamos de educación para la paz, que es la educación en valores, la educación en la sana convivencia, y hablamos de cultura de paz. La cultura de paz son todas aquellas costumbres, valores que están en la dinámica de la social, pero que están al lado de la no violencia. Eso es lo que hace la diferencia de la cultura de paz. Cuando las personas optan por resolver sus problemas, sus conflictos, no recurriendo a la violencia, sino más bien por el diálogo, la negociación, el platicar sobre sus problemas, pero sin escalar a la violencia. Entonces la cultura de paz viene siendo como ese ambiente en el cual una sociedad se desarrolle o por el cual opta por la no violencia. Pero eso es totalmente contrario a lo que en 201 años de república tenemos registrado en nuestra historia y previo también a la conquista. La sociedad salvadoreña, hay suficiente evidencia empírica, sociológica, histórica, antropológica, criminológica, que privilegia la violencia para resolver cualquier diferencia o conflicto. Muy bien, partiendo de eso que plantea Ricardo, realmente nuestra historia está marcada por la violencia, y por eso algunos nos llaman que tenemos una cultura violenta, o que crecimos en una cultura de violencia y de guerra. Pero en la paz hay varios matices. Un matiz es el enfoque de la paz romana, la pax romana, que es, y el dicho que lo refuerza culturalmente es: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es decir, tengo que tener las armas para defender la paz, y eso es un camino de la paz, ¿sí? Cuando se establecen y en la paz, y en ese enfoque están también cimentadas muchas leyes, ¿ve? El orden, el que no cumple las leyes, el orden, también termina en la cárcel o termina en algún conflicto. Pero también hay otro enfoque que es más que todo el que impulsó Gandhi sobre el renunciar a la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Y entonces uno construye todo ese andamiaje, una currícula educativa, unas leyes, unas normas de convivencia a nivel municipal y en políticas públicas. Ahora estamos también en un concepto un poco más moderno a la que le llaman paz imperfecta. Hemos evolucionado de paz negativa, que la paz negativa era cuando se callaban las armas, pero las injusticias que llevaron a las guerras permanecían. Y por eso le llamaban paz negativa. Para mí paz es paz. Negativo o positiva, eso va a depender de lo que la sociedad construyamos juntos. Pero hablando de guerras y de los conatos de violencia que hemos tenido, realmente nos ha costado aprender, Ricardo. Nos ha costado aprender y no aprendemos ni con golpes, como dicen. Entonces necesitamos hacer una reflexión, una interiorización, si el camino que hemos optado es el adecuado. Y hoy justamente en estos tiempos
tenemos un ambiente donde se han reducido los homicidios y la gente respira un poco de paz. Entonces esa paz, ese respiro, ese ambiente donde hay pronta y cumplida justicia, también nos podría ayudar a reajustar algunas formas y algunos niveles de convivencia. Pero esta paz no solo está vinculada a que no existan homicidios intencionales. Necesitamos también una cultura de tolerancia, de un amor hacia el más próximo, y eso todavía no lo estamos observando, pero también a lo largo de estos 201 años de república parece que no llega también ese liderazgo, esa figura que va a emerger para llevarnos a esa cultura de paz y sana convivencia. Los liderazgos son bien importantes porque depende el líder también cómo quiera manejar la situación, y cuando uno ve la violencia que lleva a las guerras, y cuando uno ve también la violencia que lleva a los actos criminales, uno puede distinguir algún tipo de violencia. Entonces Johann Galtung clasificaba la violencia, en la teoría de violencia, la clasificaba en una pirámide de 3 niveles. El primer nivel era la violencia directa, que tiene que ver con los homicidios, con las agresiones físicas, verbales, psicológicas, la violencia directa. Pero también sobre esa violencia se esconde algo que es una violencia estructural, que tiene que ver con el sistema de injusticia, el sistema de inclusión, la falta de oportunidades y todos aquellos andamiajes sociales o las construcciones desiguales en la sociedad que hacen que unos se resientan y que no estén a gustos y que no convivan, o que se les niegue la oportunidad de salir adelante. Y sobre ese nivel está la base de aquellas cosas que legitiman la violencia, que es la violencia cultural, ¿ve? Esas cosas que donde uno ve que a alguien le están gritando, lo están insultando, y uno piensa que eso es normal, que es natural, que le griten, que le quiten las cosas, ¿ya? Y esa violencia nos llevó también incluso a tener el país más violento del mundo, ¿ve? Entonces, porque todo ese andamiaje se mezcló, y la base de una cultura de paz está también en la justicia social. Ahora lo que tenemos es una violencia social, y la violencia social hay varias mezclas, la violencia criminal, la violencia que tiene que ver con todo el tema de la droga, la trata, el crimen organizado. Pero ¿qué es lo que hace esta violencia? Perturba la paz. La gente vive con miedo, y a eso se le llama inseguridad. Vive, la seguridad es vivir sin miedo, pero cuando uno vive con inseguridad, vive con miedo. Y entonces, ¿qué es lo que te provoca ese miedo? Esos factores que a uno le causan la amenaza y que se siente en riesgo. Y esos factores también son los que afectan a la paz. Una sociedad que crezca sin ambiente de paz, difícil va a crecer y va a desarrollarse, así como las plantas. Si una planta tiene un ambiente propicio, una tierra fértil, crece y se hace pues hermosa. Pero en cambio una sociedad también que ha estado golpeada constantemente por la violencia, y que normalmente nuestros conflictos terminan en peleas o en guerras. Entonces, si no aprendemos, si no reflexionamos, eso nos podría hacer más difícil el camino a la paz. Desde la parte teórica, el marco conceptual, ¿en qué nivel o en qué categoría de paz se encontraría El Salvador en este momento? Yo diría que estamos en el proceso de una paz imperfecta, una paz que no es acabada, porque no podemos cantar victoria. Se han reducido los homicidios y tenemos un ambiente positivo. Creo que cuando los salvadoreños nos vemos a la cara y sabemos que hemos pasado un ciclo de violencia terrible, tremendo, donde no se podía circular, donde no se podía andar, donde nuestros hijos no podían andar en las calles, ni en los espacios deportivos, ni de convivencia, porque teníamos ese miedo. Pero ahora respiramos ese ambiente, esa brisa fresca que nos permitiría, en esta paz imperfecta que se construye día con día, y no es una paz defectuosa, sino una paz imperfecta, es que no es una paz acabada, nos falta mucho por hacer. Ahorita se ha parado un poco la violencia homicida, y es un ambiente propicio para cambiar desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, una currícula de paz. Yo estuve hace unos tiempos, recuerdas que se intentó poner el tema de paz y convivencia urbana, algo así se llamaba, y se discutían ahí los elementos, pero no se podía poner la paz en las escuelas si el profesor le gritaba y obligaba y humillaba al alumno. Así no se hace la paz, así se impone la paz.
Y también en el otro lado, chicos y chicas que si le calificaba mal el docente, le decía, quiere que traiga a mi papá o a mi abuelo, que posiblemente tenía vinculación con estructuras de pandilla. Esta situación realmente lo único que generaba era más conflicto. ¿Cómo podemos ahora aprovechar este momento? El año escolar en el sistema público acaba de iniciar, más de 1.2 millones de alumnos y alumnas han regresado a la presencialidad en más de 5.100 centros educativos. Los reportes que tenemos, por lo menos de lo que hemos seguido en este foro, es que se ha incrementado la matrícula. También los representantes de los colegios privados están reportando una disminución en la matrícula en los centros privados, lo que hace presumir que estos estudiantes migraron al sistema público. ¿Qué oportunidades ve usted ahí, máster? Ricardo, no quiero presumir de positivista en extremo, pero la verdad que yo siento que sí tenemos un ambiente propicio para la paz, como cuando venimos pasando de una tormenta, ¿verdad? Y el cielo se despeja y vemos los rayos del sol y vemos la oportunidad de poder cambiar. Tenemos menos, ya la deserción escolar estaba bien marcada. Niños que al final los tipificamos cruelmente de ninis, ni estudian ni trabajan. Pero ahora hay volver a la escuela, es decir, volver a la escuela es volverte los docentes y las familias. Primero los docentes tienen la oportunidad de que estos muchachos han vuelto a la escuela y que tienen la oportunidad de poder reconstruir a esta persona. Venimos saliendo de una pandemia, de un encierro que también nos causó unos conflictos internos, ¿verdad?, en la familia. Y entonces ahora que estamos volviéndonos a ver, y de eso se trata la convivencia, el vivir con el cercano, compartir con el otro, pero sin escalar a la violencia, es decir, en un ambiente de querer compartir con esa persona. Y ahora que vuelven, el que se vuelva a creer en las instituciones públicas, habla de que la gente comienza a volver a creer en las instituciones, en el sistema político, en el sistema de gobierno. Yo creo que esa es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Así como no se aprovechó en los acuerdos de paz, no se formó a la gente para que se perdonara, ahora tenemos otro respiro. Siento yo que este es un nuevo periodo de paz, pero es una paz social, o debería ser una paz social, en lo cual la tolerancia, Ricardo, la tolerancia, el tolerarnos, el aceptarnos, el respetarnos, eso que tiene que ver con la justicia social, podría ser clave en cómo formamos a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestra niñez, y cómo los adultos también aprendemos a perdonarnos. ¿Cuál sería su recomendación para ese desafío que presentan las y los docentes en el sistema educativo? Los jóvenes, las niñas, los niños vienen de estar en el confinamiento. Desde el 2020 no se presentaban a los centros educativos, han cambiado mucho los hábitos de estudio, la disciplina, el no uniformarse, el levantarse tarde, el no bañarse temprano. ¿Cómo podemos manejar en estas primeras 2 semanas los docentes esa situación en la cual debe de existir algún tipo de confrontación en formar estos nuevos hábitos de estudio a la comunidad educativa? Y también el hecho de que es esperable de que muchos de ellos estén un poco aislados, que no quieran estar en grupo, o otro grupo de estudiantes que solo quiera pasar platicando, corriendo en la escuela, prolongar los recreos. ¿Cómo hacer ese equilibrio en beneficio de la comunidad educativa? Bueno, lo que dice es comunidad educativa. Y la comunidad educativa no está formada solo por docentes. También está el personal administrativo del centro escolar, están los docentes, los alumnos y la familia. No podemos hacer educación sin que esto se despegue. Y pues vos, Ricardo, que has visto todos los temas criminológicos,
Sabes que murieron muchos docentes, buenos docentes, comprometidos con la niñez y la juventud, y que murieron a veces por querer arrebatarle a estos muchachos en las manos del crimen organizado, de las pandillas. Y por eso murieron. Y prácticamente fueron mártires, pues, porque en medio de tanto caos, de tanta violencia, ellos tendían la mano y rescataban a algunos muchachos. Pero también vimos docentes frustrados, caídos, donde cada vez que no llegaba el muchacho problemático, daban gracias a Dios que iban a poder dar su clase tranquilo, porque ese niño se había convertido en el matón de la escuela. Entonces ahora hay un nuevo ambiente y los docentes deben de saber que es algo bien importante. Ellos son la autoridad también en un centro escolar y son también los que van a enseñar disciplina. Entonces, y para enseñar disciplina uno tiene que ser disciplinado. Es la lógica, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, primero el docente debe estar bien en su casa, debe estar bien en su familia, para poder llegar con esa alegría, esa vocación de servicio, de educar, de dirigir, de saber llevar a los jóvenes a un estado de progreso. Pero aquí está el gran reto, no lo puede hacer solo, porque a los muchachos solo lo va a tener 3, 4 horas en el día, sino 5, pero lo demás los niños pasan o los jóvenes pasan en sus casas. Entonces es ahí donde tiene que hacer un diálogo y un compromiso, ¿verdad? Hasta dónde puede el docente ayudar, pero también dónde los padres de familia, donde el padre de familia no va a llegar como lo hacían en nuestro tiempo de jóvenes. Mire, si el muchacho se porta mal, zámpeme, le decían al profesor, dele con la regla y yo se lo voy a agradecer. En estos últimos tiempos, en el 2000, ay Dios, si a alguien le tocaba a ese muchacho, lo demandaban al profesor por violencia, por toda una serie de factores. Ahora no, yo creo que en la escuela se puede hacer un centro de convivencia. Los jóvenes se están volviendo a encontrar y muchas veces traen traumas, esos traumas que los han vuelto, que les han hecho repensar la vida o de valorar la vida, sobre todo cuando han perdido a un ser querido. Entonces, el contacto, el estar cerca de la muerte, que un familiar haya muerto, un ser querido, eso también les va a afectar mucho en el proceso de aprendizaje. Por tanto, hay que tener cierta manera de tratar esta convivencia ahora, porque una frustración de un muchacho se puede reflejar también muchas veces en rebeldía, pero también en agresividad. Máster, hay algo que no se quiere decir, no se quiere mencionar, pero yo no tengo ningún temor de decirlo. En este momento también hay hijos e hijas de miembros de estructuras de pandilla que guardan prisión, que están a la espera de audiencias, que todavía su situación no es definitiva en cuanto a ser condenado o quedar en libertad, pero estos chicos, estas chicas están sin estudiar, están sin regresar a la escuela. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es el compromiso como sociedad, no solo del Ministerio de Educación, para poder llegar y entusiasmar a estos niños y niñas que tengan ese primer contacto? Porque hay que decirlo, muchos de ellos nunca han estado en el sistema educativo y otros abandonaron, desertaron por problemas entre rivalidades de pandillas. ¿Cómo se ve este esfuerzo de poder también trabajar con esta generación de hijos de pandilleros que son una realidad y son parte de nuestra sociedad? Sin duda, Ricardo, tenés una agudeza para identificar los conflictos sociales complejos y la pregunta que me haces es bien compleja. En una entrevista de un periódico querían denunciar de que los niños estaban quedando sin sus papás, los hijos de pandilleros y todo, sin papás y sin mamá, pero era un estado de denuncia. Entonces cuando me preguntaron a mí, yo lo que les dije es, ¿y qué tal si esa persona era el referente negativo para ese niño y no lo dejaba crecer en un ambiente de paz? Y perdónenme que yo lo diga así, pero muchas veces esos papás o esas mamás eran los que lo violentaban a estos muchachos, generaban violencia y los metían en actos criminales, también los utilizaban para otras cosas. Uno no puede desapegar también esa parte objetiva, pero también está la parte humana. Son niños que están sufriendo y aparte de que no tienen al papá o la mamá cerca, no tienen ese calor humano,
también está la frustración y la humillación de ser hijo de alguien que está en la cárcel. Y esto ahí hay una destrucción de una identidad familiar que se necesita reconstruir. ¿Y cómo se construye esta nueva identidad familiar? Primero con la autoestima, el acompañamiento y el abrir oportunidades. El hecho que sea hijo de una persona que optó por la criminalidad no lo hace criminal, y no lo podemos etiquetar ni enviñetar como que es un criminal o alguien que va a heredar la violencia. La violencia es cultural y es opcional. Uno decide si se mete o no se mete. Bueno, vos y vos, Ricardo, crecimos también en otros ambientes de violencia escolar, pero ni vos optaste ni yo. Por eso estamos aquí donde estamos, porque no optamos por los caminos de la violencia. ¿Pero por qué razón? Porque hubo quizás una persona que se fijó en nosotros, que nos dio consejo, que nos prestó atención. Y eso es lo que yo le pido a los que son familiares de estos muchachos, de estos niños que ahora están abandonados. Solo, aunque sea solo un referente en la familia, un hermano, un tío, un abuelo, un papá, o un padrino, si se quiere, una madrina, pero alguien que responda por estos muchachos, que los acompañe, que les eche el brazo y que les diga, vamos a salir adelante. Pero no podemos hacerles un abandono social, tampoco discriminarlos, pero eso sí, hay que darles oportunidades y hay que saber que ellos vienen de ambientes, muchos de estas personas vienen de ambientes de violencia y que no van a tener unos comportamientos como nosotros esperamos. Pero sí, con unos marcos legales de cultura y legalidad, podemos hacer que crezcan en ambientes controlados. Muchas gracias, Máster Juan Carlos Torres, por su concepto, por su disertación, por sus opiniones y por también ilustrarnos de esa manera que nos permite comprender la importancia de la sana convivencia y cultura de paz. Amigo televidente, cibernauta, usted que es responsable en este momento de una niña, de un niño, de un adolescente que todavía no está en el sistema educativo, le exhorto con todo respeto, en el amor del Señor Jesucristo, que haga que estos chicos regresen a la escuela, que le permita al sistema educativo, al Ministerio de Educación, que tiene excelentes programas, entre ellos el refrigerio, el vaso de leche, los uniformes, el calzado gratuito, la colaboración de los padres de familia, la computadora, la laptop. Todo este tipo de servicios está para que el niño, la niña y el adolescente pueda recibir una formación especializada. Regresamos después de este corte. Muy amable por continuar en nuestra sintonía. Que Dios bendiga sus alimentos y comparten en familia en este momento. Saludamos también a todos nuestros televidentes en señal abierta a nivel nacional, en todo el territorio salvadoreño, a través de la potente señal de Canal 67, El Salvador TV, TV. De igual manera, a todos nuestros televidentes en el sistema de cable Claro, cable Tigo a nivel nacional, y nuestras multiplataformas de redes sociales que nos permiten llegar a los 5 continentes, hasta donde está usted, salvadoreño, salvadoreña o amigo y hermano hispanoamericano que tiene el favor de sintonizarnos. Hoy un tema trascendental y un tema que nos encanta trabajar desde este espacio, la prevención de la violencia, posicionar la criminología y la victimología y ponerla en movimiento para que llevemos este conocimiento desde El Salvador en la América Central. Para ello me acompaña el maestro Juan Carlos Torres, quien es experto en temas de prevención de violencia, cultura de paz, y también es el coordinador de la Facultad de Posgrados, Maestrías en Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco. Máster, abordamos al final de la primera parte del programa cómo las niñas, adolescentes, hijos e hijas de personas que decidieron optar por una vida
en las estructuras de las pandillas criminales. En este momento están en detención provisional a la espera de su situación jurídica. Pero también es relevante el papel de las municipalidades. ¿A dónde están los alcaldes? ¿A dónde están las alcaldesas en este momento que la estrategia impulsada por el gobierno del Plan Control Territorial está generando resultados que no los podemos negar, que no se pueden refutar y que tienen una clara tendencia a la baja? ¿Por qué las y los alcaldes se escudan que no tienen FODES para no trabajar en prevención de violencia y cultura de paz en los que ellos denominan sus territorios? Ese es uno de los grandes retos que le queda ahora al territorio. Al territorio, llámese municipalidad, llámese comunidad, colonia, familia. Hay que hacer una escala ahí donde cada uno puede participar. Primero, creo que las municipalidades con esa limitante que dicen tener de económica, porque es real, para muchos hay una limitante económica, donde no hay muchas industrias que puedan pagar impuestos. Y recuerden que los salvadoreños tampoco tenemos mucho la cultura de pagar impuestos. Nos toca a todos los ciudadanos llegar a la municipalidad, y si tenemos impuestos pendientes, colaborar, pagar, porque uno no puede solo recibir, también tiene que compensar lo que recibe. Y va en el servicio de energía eléctrica, no hay manera que no lo paguemos. No se puede, pero incluso hay otros impuestos. Por ejemplo, yo llego a la alcaldía cada año para sacar mi solvencia municipal. Si te debo algo, pues lo pagamos. Gracias a Dios todavía alcanza para pagar esa factura. Hay otras familias que no lo logran cubrir, entonces, pero uno puede entender de que pueden haber otras maneras. Es decir, la municipalidad tiene todo un equipamiento, una responsabilidad en el Código Municipal para mantener la convivencia también. La ley marco de convivencia obliga a las municipalidades a mediar en algunos conflictos vecinales, a veces de parqueo, de espacios y todo lo demás, pero también la mandata para que los espacios de convivencia, los parques, los espacios públicos estén adecuadamente preparados para recibir a los ciudadanos. Hay parques, hay zonas bien abandonadas, que de verdad que da lástima, son basureros los espacios de convivencia, zonas abandonadas. Entonces, yo creo que esas herramientas humanas y técnicas las tienen las municipalidades. O sea, no se necesita hacer mucho, gastar mucho cuando uno tiene la buena voluntad de hacer. La presencia de la municipalidad en los territorios es importante. Es decir, no en la campaña, ya, ahora que están ejerciendo, ya ganaron, entonces hay que responderle al pueblo que confía en ellos. Luego, en las comunidades hay que organizar torneos, festivales, cineforum, cines comunitarios. ¿Verdad? Siempre hay personas, yo siempre digo que hay un liderazgo y que hay personas buenas en las comunidades, esas que están dispuestas a ayudar, pero hay que canalizar esa energía. Esas personas que por el miedo, cuando teníamos mucha violencia, se escondieron y no quisieron exponerse, pero hay gente que organiza torneos, que está dispuesto, que lleva a sus hijos y que los espera buena mañana ahí o en la tarde para llevarlos a un torneo y organiza los equipos de fútbol. Cuando se organicen este tipo de cosas, yo les recomiendo, metan al chiquito, al bajito, al sequito, al gordito, métanos todos, hagan una competencia inclusiva, no discriminen, porque todos los niños son niños, o los jóvenes son jóvenes y quieren jugar y quieren participar, pero si los discriminan porque no tienen las cualidades de un jugador de élite, entonces no estamos haciendo nada. La idea es convivir, y los que no les gusta el deporte, para eso está el cine, el teatro, el cineforum, cine comunitario, el teatro. Hoy es tiempo, de verdad yo insisto en eso, Ricardo, estamos en tiempo para poder hacer esos cambios. Para todos los alcaldes, alcaldesas y sus equipos de comunicación en que monitorean este espacio, es importante que al menos nos ayuden en las 262 alcaldías de El Salvador a brindar los servicios mínimos que esperamos de las municipalidades. La recolección de la basura, la iluminación de los espacios públicos y por supuesto también implementar la organización comunitaria a través de las ADESCOS. Si ustedes cumplen con lo mínimo, le estarán facilitando las herramientas a las familias. Y en esa dirección, también las ADESCOS fueron también
utilizadas y permeadas por las estructuras de las pandillas. Lastimosamente, muchas comunas, y hay casos judicializados, donde la penetración del crimen organizado y de las pandillas llegó lastimosamente a las municipalidades. ¿Por qué debemos de trascender, romper esos esquemas y organizarnos para poder llevar esa organización comunitaria y gestionar, tener la capacidad de gestión para coordinar no solo con las alcaldías, sino con los tomadores de decisiones? Las figuras de los gobernadores también creo que deben de destacar, tienen que tener un mayor protagonismo en este momento donde el territorio necesita de cultura de paz, de emprendimientos o de propuestas como la que usted hace. Bueno, primero el gran reto de la alcaldía, de las alcaldías, de las municipalidades, es estar cerca de las comunidades. ¿Cómo se está cerca de una comunidad? Organicen una campaña de limpieza, ya lo decía Ricardo. Uno de sus mandatos principales es la recolección de basura, pero si la colonia, la comunidad permanece sucia, hagamos campañas de limpieza, hombre. Hagamos convivencia a través de eso. Pongámosles una musiquita alegre para que salga la gente a barrer. No les vayamos a barrer la puerta de la casa, porque eso tampoco. Se trata de brindar el camión de la basura, el recolector, de poner, si se quiere, si no se tiene el equipo, las carretillas, las palas, todo lo que se necesita para barrer. Démosles todo el equipo, prestémoselos. Y organicemos esas campañas a mantener, a revivir las comunidades. Y con el liderazgo, pues me consta que después de la tregua, cuando se le dio mucha beligerancia política a las pandillas, el liderazgo natural en las comunidades se rompió. Las juntas directivas ya no eran tan importantes como la organización que dominaba el territorio en ese momento. Entonces, ese tejido, la violencia rompió el tejido social, la cohesión, la confianza entre las personas. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que volver a reorganizar, hay que volver a registrar las juntas directivas, los comités de deporte, los comités de mejora comunitaria, toda esa organización que le permita a la alcaldía no ir de casa en casa buscando a cada persona, no, buscar referentes comunitarios y con ellos organizar las actividades que tienen que ver con el desarrollo local. Entonces, pero yo les voy a pedir de favor una cosa, Ricardo, en esa parte, a las alcaldías. Las ADESCOS no tienen que estar solo integradas por adultos. Normalmente buscan solo adultos y el adulto lo que va a buscar también es que bueno, sí, la basura, y que haya como un espacio para un parque, por ejemplo, pero a veces no lo piensan para que haya convivencia, sino para irse a sentar, para pasar la tarde ahí y tomar el café. No, tienen en estas ADESCOS, en estas organizaciones nuevas, las alcaldías deben de pedir que haya una participación juvenil en puestos de toma de decisiones, no como cuarto vocal, no. En los puestos donde se toma vicepresidente, secretario, síndico, pero donde el joven pueda también aportar y participar. ¿Ve? Y si una ADESCO no lleva, así como hacen con los equipos locales, ¿ve? Si no tiene un equipo infantil y si no lleva jóvenes, no los inscriben. Igual una ADESCO. Si no va, porque la ADESCO representa la vida comunitaria, y si esta vida comunitaria no va representando todo el abanico del espectro de convivencia que tiene que ver los jóvenes, la niñez y los adultos, entonces no se inscribe, tienen que llevar jóvenes. Maestro, en las comunidades, en las colonias, en los pasajes, en los barrios, en los cantones, en los caseríos, se dan disputas, diferencias y conflictos de todo tipo. ¿Cómo podemos avanzar en una de sus especialidades, de sus pasiones, como es la resolución alterna de conflictos? ¿Qué es? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo damos ese paso 1 para poder comenzar a resolver aquellos problemas de la comunidad, aquellas situaciones con las mascotas, aquellas situaciones con el parqueo, aquellas prácticas en las cuales no respetamos al vecino? Bueno, para eso, a grandes rasgos, yo les puedo decir que hay dos cosas fundamentales. Primero, que tenemos una cultura de legalidad. Tenemos normas de convivencia, hay leyes que se deben de respetar. Y dentro de la cultura de la legalidad entra también lo de las mascotas. Si alguien tiene mascotas, sabe que hay un reglamento para tener mascotas. Si se hacen fuera, recogen lo que hicieron afuera.
Ya, si van a tener un perro y lo van a sacar y sin bozal, y si es agresivo, tiene que llevarlo, no puede salir. Y luego los gatos que también andan ahí en los techos, en las cocheras, no dejan dormir, sabe de quién son. No dejan dormir. Entonces, esa parte, o sea, el que tiene una mascota tiene una responsabilidad y tiene que responder por ella se llama responsabilidad, porque cualquier cosa que haga ese animalito es responsabilidad del dueño. Y luego también está la parte de la tolerancia. Uno cuando va a vivir en una colonia, en una comunidad, sabe que va a convivir con otras personas de diferente estilo de vida, ¿verdad? Diferentes formas de pensar. Y lo primero es que uno debe aprender es a tolerarse, ¿verdad? No a tolerarse, entiéndase tolerarse como aceptar las diferencias, pero no a tolerar los abusos, ¿verdad? Si una persona abusa, pues se denuncia. Si se pasa de las 10 de la noche donde están la franja de tolerancia y pone música hasta el amanecer, no, se denuncia, se reporta. Para eso tenemos ahorita un sistema que responde. Y luego esa parte de resolver los problemas desde la gestión del conflicto. Y la gestión del conflicto, el secreto es la no violencia, el diálogo. No tenemos que llegar a escalar los niveles de violencia, de agresividad, de amenaza, cuando podemos dialogar. Si una persona no quiere dialogar, pues hay instituciones, hay lugares donde ya se pueden hacer las denuncias. Creo que la alcaldía tiene todavía esos departamentos. La Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia tienen escuelas de formación para que sean sus delegados o sus representantes y le sirvan a la comunidad. Pero a veces también tenemos, y apelando a lo que usted dice, el principio de legalidad, en muchas colonias no existe elección, no hay ADESCO, sino que lo que hay es un comité de vecinos que tienen toda la buena voluntad del servicio, quieren apoyar a la comunidad, pero no dan ese paso para poder formalizar este apoyo. Y eso también es una deuda quizás de la mayoría de comunidades, porque si no avanzamos y no acudimos a la alcaldía que brinde ese servicio sin costo, muchas ayudas, mucha cooperación no la podemos llevar tampoco. Me voy a poner un poquito teórico, eso se llama corresponsabilidad ciudadana. Corresponsabilidad ciudadana, donde yo soy corresponsable de la vida de mi comunidad o en mi comunidad. Entonces, esa parte, si yo no participo en la sana convivencia de comunidad, voy a dejar que cualquiera decida por mí. Y eso es lo que está pasando, digamos, ahorita. Se entendía de que por el miedo la gente no participaba, pero ahora hay otro ambiente, por tanto hay que salir y hay que involucrarse en esa vida comunitaria, hay que ser corresponsable, porque no soy solo responsable de mis hijos, de mis hijas, sino también de los hijos de los demás en la colonia, porque si no, eso se pueden convertir después en delincuentes y volverse victimarios. Entonces lo mejor de todo en eso es hacer esa corresponsabilidad, es decir, participar. Si usted no puede participar y no tiene tiempo para hacer actividades, hay diferentes formas de participar, aportando, tanto económicamente, pero si yo no puedo estar y me piden que colabore, yo pago a una persona para que también haga eso. Entonces hay maneras, pero el secreto está en la voluntad de querer estar mejor y estar bien. De igual manera, creo que es importante que conversemos un poco de los niveles de intolerancia en la sociedad salvadoreña. Llegamos a un semáforo, alguien se demora 2-3 segundos cuando la luz cambia a verde y es en fracción de segundos que le están pitando 3 veces, que le están gritando palabras soeces, expresiones de violencia, hablando solo de un cruz calle en un semáforo. Pero esto sucede también en los parqueos de los centros comerciales, en las sendas, en los pasajes, en la colonia y últimamente incluso hasta en la liga profesional de fútbol y en los partidos amistosos, como les denominamos. ¿Qué nos está indicando esto? Que no avanzamos, Máster Juan Carlos, en la tolerancia, en el amor al más próximo. ¿Cómo podemos también transformar la sociedad salvadoreña y comenzar a dar esos primeros pasos? Algunos teóricos llaman a esto estrés social. Una sociedad estresada es una sociedad intolerante.
Es decir, no tiene tolerancia a cualquier desliz. Si uno se tarda 3 segundos en pasar cuando cambió el semáforo, esa intolerancia hace que uno se rebalse, ¿verdad? Es decir, estamos al tope. Y entonces ese estrés social se maneja distinto. Y yo quisiera decirle a las personas que nos están viendo de que no sean parte de ese estrés social, que no respondan con violencia si alguien los agrede. Gandhi hablaba de un ejemplo tan sencillo que la violencia es como un regalo que otra persona te ofrece y te da. Pero si uno está en uno, aceptarla o no. Vean ustedes cuando uno no responde a ese nivel de agresividad, si le sacan hasta la madre y los insultos y uno solo sonríe, ¿verdad? O simplemente le ignora a esa persona se deshace. Y muchas veces hay que cuidar que no lo vaya a agredir, ¿verdad? Porque también le echa el carro. Pero entonces esos niveles de estrés, de intolerancia, uno no tiene por qué cargarlos. ¿Sí? Si la persona lo agrede, lo insulta, un insulto que le mencionen a la madre, bueno, gracias, ¿verdad? Pero no respondan a ese nivel. Porque también de uno depende también la reacción. Y vamos a los temas de lo que se dio, creo que en Zacate, una agresión reciente, 2 profesionales enfrentados ahí y que terminaron con el ojo reventado, con los labios reventados. Ese es un mal ejemplo. Esa violencia en las canchas está hablando de que no estamos fomentando el sano deporte, la sana convivencia. Ahí tiene que haber amonestaciones, aparte de eso, que ya las hubo, y un abrazo reconciliador que no se vio muy sincero. Mejor, si no saben ser sinceros, mejor no hagan las cosas, porque ese es un mal ejemplo. Y luego con lo que tuvimos hace poco, el fin de semana, con este muchacho en una colonia privilegiada, allí lo que hay es un cuadro de violencia, allí hay un historial de violencia. Cuando un muchacho no sabe respetar los límites, y recorre a los golpes y no puede parar de golpear a la otra persona, allá hay problemas psicosociales interesantes que pueden venir de la familia. Entonces a esos presten atención, porque esos pueden llevar a fatalidades. Maestro Juan Carlos Torres, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por venir a conversar de esta manera tan entendible para todos nuestros televidentes y cibernautas, por tener esa pasión, veo el brillo en sus ojos, en cada una de sus respuestas, y sé que tiene un estilo de vida para promulgar esa cultura de paz, esa sana convivencia. Es una lucha de toda una vida, y ahora desde la academia tratando de formar generaciones que lleven esos planes de prevención, de cultura de paz a la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, gracias por la invitación, espero que sigamos hablando de estos temas. Y bueno, creo que con tus aportes, con toda esa constancia que has traído, lograste dar también luces para que estemos ahora como estamos. Creo que has sido de los profesionales más constantes en manejar las estrategias de seguridad y de estar a honores, como dicen, ¿vea? Sin cobrar por los consejos, por tu dirección, por tu tiempo. Yo quiero agradecerte públicamente ese esfuerzo, de verdad, yo te admiro mucho por ese nivel de profesionalismo y ese humanismo que te caracteriza. Muchas gracias. Juan Carlos. Que Dios le bendiga. ¿Cuándo está la próxima inscripción para la maestría en Cultura de Paz y Prevención de Violencia? Pues iniciamos el 30 de enero y acabamos de lanzar la Corte 6, son profesionales de distintas áreas y créanme que es un grupo bastante bonito que quieren, que hablan de paz, y al final del camino, cuando ya termina su carrera, yo les veo los cambios. Vale la pena estudiar todo y formarse en prevención de violencia y cultura de paz. Más charlas, más congresos, más eventos de los que hemos dispuesto el año anterior. Ricardo, desde ya te digo, tenemos que hablar sobre el nuevo estado de la seguridad. Quizás ese va a ser nuestro tema, y si lo podemos lanzar antes de las vacaciones, para que la gente se vaya a las vacaciones con algunas líneas importantes. El nuevo estado de la seguridad. Excelente, y estaría invitado, quizás con el doctor Flores, me atrevo a decir ya de que ese criminólogo internacional que tenemos, creo que podríamos hacer un buen equipo. Excelente. Amigos, amigas televidentes y cibernautas, este es el tipo de programas, este es el tipo de espacios que disfrutamos llevar hacia toda la comunidad y el equipo familiar. Le pido, le imploro que revise y que platique con su familia este tipo de conceptos, que puedan ponerlos en práctica, que saquen un compromiso como familia
de aportar a la sana convivencia, a la tolerancia y al respeto en nuestra amada República de El Salvador. Recuerde, mujer, usted tiene derecho a una vida libre de violencia. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.